Hay una presencia misteriosa en la historia sagrada de la América precolombina. Un ser llegado del cielo, desde la ruta solar, en una esfera solar al lago del Sol. Un gigante de apariencia humana con poderes celestiales. Era la época iluminada de Inti, de los chavines gigantes, de las aves metálicas, de las esferas flotantes. Era el señor de los bastones mágicos, el señor del aura resplandeciente. Hoy vamos a hablar de Viracocha, el supremo regente de los Andes. Hola amigos, soy Irene Robledo Strauss y ha llegado el momento de recuperar la memoria. Historia sagrada. Historia sagrada de Sudamérica. Una historia totalmente desconocida, desaparecida, ignorada, menospreciada, en un tiempo verdaderamente desconocido, con unos personajes olvidados. Una historia sagrada, muy discriminada, muy simplificada. ¿Por qué? Pues a consecuencia de la conquista, a consecuencia de la colonia, de muchos símbolos y de muchas cosas bellísimas que no entendían, que no les convenía entender, que señalaron de herejía. Y precisamente por eso toda esta historia sagrada de Sudamérica que nos pertenece a todos es una historia no narrada, desaparecida, historias desconectadas, mitos, con una antigüedad, como digo, con un tiempo y unos personajes que su origen fue totalmente borrado, que con este teléfono roto, con ese propósito, pues se desordenó. Una memoria que se borró a propósito, que se desordenó, que no se sabe nada. Y eso fue lo que ocurrió con esta historia sagrada y con esos seres sagrados, con un origen celestial, con un origen bellísimo, que se guarda en mitos, en escrituras, en lenguas. ¿Cuál es la antigüedad que tiene esto? ¿Cuál es su origen? Por eso, hoy vamos a recordar la existencia de Viracocha, el supremo regente de los Andes. Pero antes de meternos en ese tema de Viracocha, pues yo los quiero invitar a que se suscriban, a que le den like, precisamente para que esta historia sagrada de América del Sur se conozca. También los invito a que entren a la página de hildastrauss.com. Ahí, en el home, van a encontrar un botón para acceder a radio directo o a las grabaciones. También van a encontrar las meditaciones express, porque hay que meditar y meditar ya. Pero quiero hacerles una invitación adicional. Por favor, entren al blog. Es extenso, enorme, lleno de estos temas espirituales, donde ustedes también van a poder saber un poquito más. Hablar de Viracocha.
Hablar de Viracocha es muy difícil, precisamente porque todo es un misterio, todo se ha perdido, todo es un olvido, todo es un desconocimiento. Hay un montón de historias incompletas. Que cuando uno oye este mito, esta historia, este otro mito, esta otra leyenda, uno va atando cabos, pero son historias incompletas, además aplanadas, simplificadas, llenas de símbolos impresionantes, de símbolos que dicen el origen extraterrestre de Viracocha, que hablan de naves, de gigantes solares. Y es que Viracocha está vinculado profundamente a distintos sitios, y estamos hablando de una época donde tenemos que abarcar el sur de Colombia, Ecuador, Perú, el norte de Chile, el norte de Argentina, parte de lo que hoy es Bolivia. La geografía era distintísima y lógicamente la historia también. Y Viracocha está profundamente vinculado a Tiwanaku, a esa puerta del sol. Y si ustedes buscan fotografías de Tiwanaku de cuando se descubrió, se van a dar cuenta que la puerta del sol está diferente. La cogieron, la organizaron, la pusieron donde está ahora. Hay que mencionar a Pumapunku. También esas piedras, pocas, pero que señalan definitivamente una tecnología muy, muy avanzada. Y Caral, Chavín, son dos sitios importantísimos donde ha dado las partecitas, digamos, biológicas pegadas a las piedras, unas dataciones que la gente no quiere ni saber, pero se sabe, por lo menos se sabe, o hay una aceptación de que la historia está mal fechada. Viracocha, el señor de los bastones. Viracocha, el señor de los báculos, el señor de las varas, de los cetros, de los caduceos. ¿Esto qué significa? Esto significa precisamente esa iluminación, esos distintos ejes centro-corazones, en unas circunstancias y en una situación bien distinta. Ese señor de los bastones habla de esos ejes centros corazones perfectamente organizados y con luz. Y es un atributo de los que llegan de otros espacios, con una sabiduría impresionante, con esos símbolos de esos báculos, de esa columna o columnas totalmente iluminadas. Viracocha agarra esos bastones con ambas manos. Es el señor de los bastones. Es el señor de los cuerpos de luz. Igual que Aarón, igual que San José, con su báculo florecido, igual que nuestro Señor Jesús, igual que los egipcios, igual que los sumerios. Y tenemos que recordar a Enlil, ese parecido precisamente con Viracocha, con ese bastón, con esa columna, con ese caduceo en la espalda, con ese árbol florecido que simboliza un superhumano, con todos los cuerpos de luz, seres alados, seres que flotaban, seres que volaban, con una luz absolutamente refulgente, con una mezcla, sí, de tecnología, de cosas que nosotros desconocemos, con unas facultades que se nos olvidaron,
que perdimos la memoria y con un avance y un desarrollo espiritual absolutamente increíble. Viracocha es muy, muy antiguo y está lleno toda la historia y los mitos de Viracocha de teorías. Además tienen nombre propio: la teoría de, la otra teoría de, la otra teoría de, la interpretación de, la traducción de. Un montón de historias complicadas, un montón de hipótesis y de cosas que no son ciertas. Los incas son nuevos. Cuando uno va al Perú, a uno le dicen de los jóvenes y de los nuevos que son los incas. Son unos recordadores de esos remanentes. Viracocha está muy, muy asociado a un pasado muy antiguo, con una memoria que se perdió, muy anterior a Caral, muy anterior a esas estructuras nuevas. Por ejemplo, se sabe que esa pirámide de Caral, por ejemplo, fue dedicada a Viracocha, y se sabe que el templo de Chavín es en honor a Viracocha. Entonces tenemos que irnos muchos, muchos años para atrás, a un verdadero pasado remoto, donde Viracocha tiene muchos nombres. Huayracocha, Huayracucha, Contiqui, Pachacamac, Apucunilla, Apucuntixi y Vairacocha. Y Vairacocha es la manera de un personaje que habla inglés de pronunciar Viracocha, Vairacocha. Y curiosamente, siendo un nombre incorrecto, es el más conocido, Vairacocha. Nadie sabe la antigüedad de Caral o de Tiwanaku. Son culturas muy, muy viejas y profundamente relacionadas con Viracocha. Y Viracocha es de un pasado remoto, que tiene además un misterio, un personaje llegado del cielo, de otra esfera, aquí, a esta esfera adaptada, que vino además a darle un empujón genético a la semilla adaptada al planeta Tierra. Y vino en arcas de luz, a través de vórtices, y llegó al fondo del lago Titicaca, y a la isla del Sol. Y es que aquí hay dos vórtices importantes. Un vórtice en la ruta del Sol y un vórtice precisamente en el fondo del lago y en la Puerta del Sol. La ruta del Sol, fondo del lago, un vórtice; Puerta del Sol, otro vórtice. Y toda esta historia borrada, desaparecida, llena de sincretismos, perdónenme, de pegotes. Queda algo, algo se conoce, algo que guardó ese imperio Tahuantín suyo o imperio inca. Pero para atrás hicieron un borrón intencional, un teléfono roto, como ya lo mencioné, una cosa triste porque toda esta historia se llenó de vacíos. Sin embargo, la historia de Viracocha habla de varias venidas de él, de varias llegadas. Hay varios mitos. Está la historia del lago, está la historia del diluvio, está la historia de los gigantes brutos,
está la historia de las piedras inteligentes vivas. Está la historia o la confusión con Inti. Y digamos que la más tradicional es precisamente la primera llegada de Viracocha. Es una historia hermosa de lagos, de esferas, de cavernas, de vórtices. Esta historia dice que Viracocha descendió del cielo por la ruta o por el camino del sol, que era un gigante y venía en una esfera. Y de esa esfera descendió en otra, en un arca metálica, por la puerta solar. Y se metió al fondo del lago y vivió en una caverna sumergida durante un montón de tiempo. Y de allí después salió a la isla del sol por la puerta del sol en Pilcocaina. Esa es la primera historia. Y es una historia linda. Y es que toda la historia sagrada de Sudamérica es viejísima. ¿Piedras en desorden? ¿Será? Yo siempre he hablado de rompecabezas y digamos que este es un rompecabezas como de 200 piezas, de las que quedarían 10, 12. Hablemos de 5. Hablemos de 5 importantes, de 5 grandes. Hablemos de Tiahuanaco. Ahí en Tiahuanaco, en esas piedras, hay unos datos cruciales, datos importantes del origen extraterrestre. Después tenemos que irnos para Machu Picchu. En Machu Picchu también hay unos secretos, unos mensajes secretos, hay 2 rincones. Lógicamente que estoy hablando de datos de Viracocha, tanto en Tiahuanaco como en Machu Picchu, como en Pumapunco. Ahí en esas piedras están la muestra de una tecnología que podemos hablar que es una tecnología del futuro, porque nosotros no tenemos esa tecnología. Las ruinas de Caral, allá hay pistas. Esa base de una pirámide igual a las de Egipto. Dan ideas, dan pistas. Lo mismo que Chavín de Huántar. Es un templo hermoso que tiene unas columnas. Y ahí en esas columnas hay guardada una memoria muy importante. Y queridos amigos, cada piedra, cada resto de estos arqueológicos es una evidencia de la adaptación, una evidencia de la siembra, una evidencia de la comunicación con el espacio y una evidencia de que Viracocha provenía de las estrellas. Y resulta que hay un mito, hay una de las historias de Viracocha, que es la historia del diluvio, igualita a la historia que tenemos nosotros de la Atlántida. En una época donde había unos gigantes brutos que debían ser destruidos, porque se habían convertido en unos seres muy pretenciosos. Y Viracocha estaba muy triste, muy, muy triste.
y lloró de tristeza durante 40 días y 40 noches. Qué curioso, ¿no? La misma historia. 40 días y 40 noches. Y sus lágrimas formaron el lago Titicaca. Titi traduce pumas. Y esos pumas devoran gigantes. Pero es un símbolo de una decisión del ser, de acabar con eso. Y caca significa piedra. Y esto es otro misterio. Y voy a tratar de explicar algo que es difícil. Lo de piedra es un secreto. ¿En qué sentido? Nosotros, los seres humanos, los que habitamos aquí en el planeta Tierra, somos 99% carbono y 0.1 sílice. Y estos seres llegados de las estrellas son 99 sílice y 0.1% de carbono. Y entonces, en ese sílice y en ese carbono existe una sintonía, una presencia de ellos, de los seres del espacio. Y por eso es que las piedras son piedras vivas, son piedras blandas, son superficies que permiten esa comunicación del cielo con la tierra. Y hay evidencia de esas memorias. Esos incas, esos Tahuantinsuyo, en su época, trataron de guardar la gloria y la época de sus emperadores, pero de más atrás perdieron la memoria. Y también perdieron ese hilo y esa memoria de Viracocha por miedo a la sustitución. Y hablé de la confusión de Inti. Inti significa Padre Eterno. Y esto tiene un origen mucho más viejo. Vira e Inti también significan sol. Y Cucha o Cocha significa tiesto que contiene el agua. Estamos hablando del lago Titicaca. El lago Titicaca es un recipiente que contiene agua y que a su vez un ser que contiene la esencia del sol. Viracocha. Viracocha. Yo sé que suena un poquito como confuso, pero tenemos que irnos a esos significados. Y antiguamente había la lengua Jácaro, una lengua que venía a su vez de una lengua sagrada Jaqui. Y era una lengua que tenía escritura, que guardaba además toda esa memoria borrada de Viracocha. Y esta lengua sagrada Jaqui y esta lengua Jácaro tenía letras y palabras aymaras. Y el aymara es de origen celestial. Es una lengua traída precisamente para guardar toda esa memoria. Y dentro de este tema hay que hablar de los apus. Los apus de las montañas. Los apus son unos personajes de la cuarta dimensión traídos a la cuarta dimensión. Estamos hablando de elementales. Y estos elementales decían y conminaban, mejor dicho, a las personas a que no
modificaran las piedras claves de las cimas de las montañas. ¿Por qué? Porque esas piedras, acabo de hablar de unas superficies muy importantes que comunicaban el cielo con la tierra. Y estos apus eran los encargados de cuidar de que estas piedras no fueran modificadas. Lógicamente, piedras claves en las cimas de las montañas. ¿Para qué? Para que esa comunicación no se perdiera, porque ahí llegaba luz del espacio y de ahí llegaba ese contacto con la gente de corazón grande. Y cuando estamos hablando de corazón grande, estamos hablando de eje centro-corazón grande, cabeza grande, sistema nervioso grande, compacto, organizados, ordenados. Piedras cuidadas por los apus. La piedra Inti. Esa piedra Inti que está ahí en Machu Picchu. Lo mismo que la piedra de mausoleo. Dos piedras importantes, delicadas. Enfrente de Machu Picchu está Intipunco. Existía ahí una piedra mágica. Otro sitio, Sacsayhuamán. Exactamente hay una piedra en el muro, una piedra muy especial. Ollantaytambo, en el Templo del Sol. O las piedras sagradas de la fuente de Tipón. Como no hicieron caso a los apus, entonces soltaron los pumas. Titi, el tiempo, devoró la memoria de los gigantes que crearon esas piedras enormes. Pero luego, esa misma gente grande creó unas piedras pequeñas. Unas piedras precisamente para la civilización de la gente olvidadiza, cuyo rector fue Viracocha. Y toda esa memoria está en los quipús, en esa escritura de nudos. Miren, cuando yo estuve en el Perú, fui al museo y había un quipú enorme, creo que ya se los he contado, y decía, pectoral. No, es un libro, igual que los chinos. Los chinos también escribieron en nudos. Y además, con respecto a los quipús, se cree que todo es matemático y que no tiene nada que ver con escritura y con lectura. Y lógicamente, estos quipús a estas alturas nadie sabe descifrarlos. Amigos, ¿quién era? ¿Quién era ese gigante blanco rosado? ¿Quién era ese señor de los bastones que bajó en una arca esfera, que se quedó allá en las cavernas, en ese lago? ¿Quién era el hijo de Inti? ¿Cuál era la sabiduría que traía? ¿Quién era ese Vira que partió caminando hacia la espuma, hacia el agua del Pacífico, hacia las esferas que llegan del cielo y se hunden en el mar? Porque hemos perdido la memoria y es necesario recuperarla. Gracias, gracias y hasta un próximo tema y un próximo video.